Iván Martínez Dunker. Hola, a ver, ¿cómo estás? Lo dije bien, ¿no? Iván Martínez Dunker es biólogo molecular por el Instituto Pasteur de Francia. Y aparte es cirujano militar y doctor en ciencias, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y hoy vamos a hablar de la deportómica, o sea, el deporte desde el gen. Lo dije bien, ¿no? ¿Ves a Usain Bolt, que cada zancada son 2.30 metros? ¿O ves a todos estos atletas haciendo deportes y dices, es que esto tiene que ser genética? Arráncate, Iván. Así es, así es. Bueno, justamente el deporte pues depende en gran medida de nuestros músculos, ¿no? Sí. Y del desempeño que nuestros músculos tienen. Y en ese sentido, pues las instrucciones que hemos ya platicado muchas veces, las instrucciones que están en nuestro ADN, definan qué tan rápido, qué tan fuerte se van a contraer las fibras de las que están hechas nuestros músculos. Ajá. Y entonces ya se han identificado, justamente comparando poblaciones de deportistas de alto rendimiento y aquellos que no lo son, ha identificado que ciertos cambios en las instrucciones de ciertos genes, pues están muy predominantes en poblaciones de deportistas. Usain Bolt parece que no se ha hecho este estudio, no sabemos su genética, pero en poblaciones grandes se ha identificado eso. Y desde ahí entonces nosotros podemos saber, por ejemplo, viendo ciertas instrucciones en nuestros genes, si nuestras fibras musculares van a contraerse rápido y fuerte, y eso nos favorece hacer ejercicios que son de velocidad y de fuerza, ¿no? Por ejemplo, correr 100 metros planos, nadar 50 metros, por ejemplo, ¿no? Levantar pesas rápidamente, ¿no? Entonces, ejercicios que son de alto impacto, de alta intensidad en poco tiempo, podemos desde estudios genéticos saber si ya tenemos o nos favorece nuestra genética para hacer ese tipo de ejercicios. Y también de igual forma, si nuestra genética para lo que nos favorece es para ejercicios de resistencia, por ejemplo, correr un maratón. A mí, fíjate que yo siento que mis genes son como de calistenia. Oye, pero a ver, el ACTN3. Sí. Esto es un gen. Así es. Que depende de esta contracción rápida de las fibras musculares. Este gen produce una proteína que se llama lactinina 3, que está solamente en las fibras musculares rápidas, ¿no? Nuestros músculos están hechos de fibras musculares lentas, que normalmente no se contraen muy fuerte, pero lo hacen o lo pueden hacer mucho tiempo, y las rápidas, que se contraen muy rápido, pero generalmente son para tiempos cortos. Entonces, esta actinina alfa 3 está en estas fibras rápidas. Hay quienes no producen esta proteína de forma funcional, no les funciona. Entonces, sus fibras rápidas, pues realmente no van a estar haciendo el trabajo en sus músculos. Entonces, podemos entender que si tú tienes en esas instrucciones para producir esta proteína, instrucciones que dicen que esa proteína pues no te va a funcionar, pues para lo que vas a estar hecho desde la genética es para ejercicios, sobre todo tal vez de resistencia, pero no va a ser para rapidez. Sin embargo, si yo me hago estudios o quien sea se haga esos estudios e indican que esta actinina 3 tiene características que van a permitir que tus fibras rápidas funcionen mejor, entonces eso significa que tu genética te va a ayudar a que si te desarrollas en un ejercicio de velocidad y fuerza, entonces vas a tener pues una pequeña ventaja, ¿no? Claro, pero entonces ahí te va una pregunta, ¿es nurture o es nature? O sea, si yo no tengo el ACTN3, fíjense lo que le voy a preguntar, yo puedo empezar a entrenar desde que tengo 5 años para correr 100 metros planos y eventualmente voy a llegar al lugar donde está alguien que ya tiene ACTN3 como parte de su catálogo genético. Así es, entonces por probabilidades, digamos que las probabilidades no están a tu favor. Claro. ¿No? Comparado con alguien que desde su genética ya tiene fibras musculares que están hechas para ese deporte. ¿Eso significa que no vas a llegar a competir a altos niveles o que no vas a ganar? No, no significa eso. Y en cuanto a lo que mencionabas, nature or nurture, justamente son las dos cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, si tienes la genética de tu lado, bueno, ya tienes una gran ventaja. Si no la tienes, bueno, entonces ¿con qué tienes que compensar? Con ejercicios, entrenamientos, dietas que vayan a darte esa ventaja que no estás teniendo desde tu genética, ¿no? Ya, te amo, Iván. Y habrá quienes
Habrá quienes eso les haga decidir, pues hago este ejercicio o el otro. Claro. Y está bien, como habrá otros que si yo te doy esa información dices, bueno, a mí me gusta ese deporte, pero ya sé cuáles son mis debilidades. Claro. Sé que desde mi genética no tengo ese plus. Ok, pero puedes hacer otras cosas. Y si tu entrenador y estás con un equipo que lo sabe, entonces te va a dar esa ventaja que no estás teniendo desde la genética, pero ya lo sabes. Y no solamente funciona para eso, sino también para prevenir lesiones. Oye, las grandes fábricas de los grandes atletas del mundo, yo que sé, Estados Unidos, Rusia, Asia, seguramente les hacen de jóvenes a los chavos estas pruebas genéticas para entender, o sea, ahora sí que cómo puede llevar naturalmente una ventaja y a qué vamos a poner a hacer este chavo. Así es, eso es muy interesante porque de forma, aunque esto ya lleva varios años desarrollándose, últimamente vemos, por ejemplo, que el Fútbol Club Barcelona pues ha invertido, ya es socio en una compañía de genómica, de estudio de genes, y en sus deportistas ya está haciendo este tipo de deportómica. Ya es algo que incluso el jefe de medicina ha publicado recientemente este año, de ya una perspectiva en este club como en otros clubs, pero están siendo innovadores ellos, de estudiar desde las ciencias ómicas, incluidas la genómica y la deportómica ya integrada, el rendimiento de sus deportistas. Por ejemplo, cómo los seleccionas, en qué posiciones los pones. Claro. Por ejemplo, durante un entrenamiento, cómo se comportan unos deportistas u otros en su cuerpo, cuánto se tardan cada uno en recuperar, cuánto tiempo de recuperación les tienes que dar y, por ejemplo, de tus deportistas, quiénes tienen predisposición a más lesiones de rodilla o de hombro, por ejemplo. Eso desde la genómica se puede hacer y los clubs ya lo están integrando y lo más padre de todo es que no solamente es algo en lo que están apostando porque es la visión ya del futuro de los deportistas, pero también lo padre es de que también es algo accesible para cualquier persona en el deporte porque es una tecnología que está disponible. O sea, qué interesante saber cuál es la genómica de Cristiano Ronaldo o de Messi. Así es, así ¿Qué es. es lo que tendrán, independientemente de la disciplina que tienen, para ser ese nivel de atletas? Sí, y eso ya se ha hecho hace 20 años, estos estudios para saber los deportistas qué les favorecía desde su genómica, pues eran estudios tal vez de 100 o 200 personas. El día de hoy los estudios que están respaldando esta deportómica son estudios de bases de datos de 600,000 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente son datos que cada vez son más fuertes para tomar las mejores decisiones. Ok, ¿ustedes quieren correr el maratón? El viernes en una comida en mi casa le preguntaba a mis amigos, ¿qué quieren hacer que no han hecho? Es más, eso luego voy a hacerles esa pregunta a ustedes. Y una de ellas dijo, yo quiero correr un maratón. Uh-huh. ¿Y por qué tocó el tema? Porque el maratón depende, tu éxito, de una enzima que se llama SA. A ver, cuenta. Sí, entonces esta enzima convertidora de angiotensina, que está muy relacionada con la hipertensión desde la enfermedad, pues es una enzima que está circulando y controla muchas cosas, desde la cantidad de vasos sanguíneos que hay en tus músculos, desde la forma en que tu riñón controla la presión y el flujo de sangre. Entonces, cuando vamos, y todos tenemos esa proteína y la instrucción para producir esa proteína, pero de nuevo hemos dicho, tenemos diferencias. Y entonces nosotros podemos ubicar diferencias en ese gen que te permiten al genetista o quien te está asesorando ubicarte de nuevo como un deportista que le favorece la resistencia o bien que le favorece la fuerza y la velocidad. Ahorita hemos mencionado este gen ECA o el de actinina 3 que acabamos de comentar. Aproximadamente hay entre 10 o 15 instrucciones, genes que podemos estudiar y que nos van a decir qué tipo de fibras tienes, uh-huh, cómo funcionan estas fibras musculares, es decir, qué también te vas a contraer, pero algo también muy importante, que son otros genes que indican cuál va a ser el metabolismo en tu músculo. Es decir, tu músculo es un músculo que va a poder contraerse y generar mucha fuerza sin tanto oxígeno o bien necesita mucho oxígeno. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, por ejemplo, si ahorita sales corriendo, ajá, o sea, esa contracción que vas a tener en los primeros segundos, pues no va a depender de oxígeno, va a depender de glucosa que ya está almacenada en tus músculos. Entonces, si tú tienes un metabolismo que es muy bueno para sacar energía de esa glucosa, ¿qué significa? Que vas a ser muy bueno para en los primeros segundos de un ejercicio, el sprinting. Por otra parte, si no tienes eso, pero tienes un muy buen metabolismo que se llama oxidativo
proteínas, instrucciones que permiten, por ejemplo, desde los ácidos grasos obtener energía, pero consumiendo oxígeno, entonces eso te va a dar un perfil de resistencia, ¿no? Es decir, que si vas a correr un maratón y nosotros vemos que hay instrucciones en esos genes que indican que es muy bueno para el metabolismo dependiente de oxígeno, significa que vas a poder ser pues muy bueno para un tema de resistencia, ¿no? Ahora, todo esto a mí no me gusta ponerlo en el sentido negativo de entonces no hagas esto o haz esto, sino simplemente es información que tú lo puedes tomar para decidir qué deporte. ¿Con qué estoy trabajando? Si dices, como dice tu amigo, ¿sabes qué? Sí quiero correr ese maratón y se hace el perfil genético y el perfil dice, ¿sabes qué? Pues no eres muy, o sea, tu genética no está hecha como para que corras un maratón. Sí. ¿Significa que no lo vas a correr? No. Significa que en los 6 meses que te entrenas para eso, tienes que hacer cierto tipo de ejercicio y dieta que te ayude a compensar eso que no tienes desde la genética, ¿no? Claro, ok, ahí te va otra variable. A ver, sabemos que el tema de la obesidad y el sobrepeso, pues es una combinación de muchísimos factores y que de entrada, ¿cuántos genes hay relacionados con la obesidad y el sobrepeso? No, más de 300 genes. Ok, ahora, Muchísimo. explícanos cómo funciona la genética para entender tu tema con el peso. Bueno, entonces de nuevo desde el deporte, pues una de las preocupaciones es subir de peso, ¿no? Y si subes de peso, ¿qué tan fácil es bajarlo? Que lo podemos ver desde el deporte o en la vida cotidiana. Entonces, hay ciertos genes que se han identificado en donde si hay variaciones en las instrucciones, nosotros podemos decirte, ¿sabes qué? Tú tienes una predisposición a con poquito que comas subir mucho de peso. También te podemos decir, ¿sabes qué? Tienes una predisposición a que si subiste de peso, pero empiezas a hacer ejercicio, tienes una predisposición a que lo vas a bajar muy rápido o no. Entonces te podemos dar esa información desde la genómica o lo que dicen tus genes y eso te ayuda a ¿qué? Bueno, te ayuda, por ejemplo, a si no has subido de peso, pero tienes una predisposición genética porque tienes variaciones que eso indican, pues que tienes que tener más cuidado. De nuevo, eso para un deportista pues es súper importante que tiene que tener más cuidado, de por sí tienen cuidado, pero también para nosotros si tenemos esa predisposición, sabemos que con poquito que nos descuidemos vamos a subir de peso, ¿no? Entonces es información que va a ser muy útil para estar regulando el peso en los deportes, pero también en la vida cotidiana. Se me ocurre que esta genética en los 3 casos que acabamos de hablar, del ACTN3 o del ECA o del FTO, es hereditario, porque estoy pensando, de repente ves familias que todos son buenísimos para la música, o que todos cantan bien, o que todos tienen sobrepeso, o que todos son buenísimos para el deporte. Así es, entonces justamente recordemos que estas instrucciones o genes tenemos una copia de nuestra mamá o una copia de nuestro papá. Entonces lo que tengamos, esa variación que tengamos, pues va a estar en términos generales heredada de papá y de mamá. Si mamá y papá nos dieron 2 copias que nos hacen super sprinters, super corredores, pues tenemos una gran predisposición genética. Si lo que nos dieron es las copias en donde no hay eso, pues entonces nuestra predisposición genética para hacer corredores de 100 metros planos no va a ser la mejor. Ok, les voy a hacer un par ahorita que les va a encantar. ¿Han visto que hay gente que va al gimnasio o hace ejercicio? Y bueno, en un estornudo ya se marcó. Ya se les ven los músculos, ya trae cuadritos en la panza, ya tiene el hombro marcado. Yo por ejemplo, me marco muy rápido, por eso te estoy preguntando. Y luego hay otros que están así, hace ejercicio y no hay forma que se marquen. Y ahí a ver. Y entonces justamente digo, en gran parte yo te puedo decir que más del 50% de los resultados que vas a tener desde el deporte van a estar determinados desde tu genética. Pero algo importante es, por ejemplo, esas personas que dices, oye, ¿sabes qué? Es que sigo y no lo estoy haciendo. Ajá. Y vemos que desde la genómica, pues eso se entiende. Oye, pues sabes que es que no tienes la genómica para eso. El tema es que muchas veces los entrenadores no lo saben, los coaches no lo saben, uno no lo sabe. Entonces, pero cuando lo sabes y los equipos que te entrenan lo saben, entonces pues deja de estar haciendo ese ejercicio convencional y entonces hay que modificar las cosas y ahí se puede compensar en gran forma. Pero lo cierto es que la genética es en gran medida definitiva. Oye, ¿cómo se hace un test genético deportivo? ¿Y dónde me lo voy a hacer? Sí, entonces... O sea, nos urge, ¿estamos de acuerdo? Es muy fácil, entonces es nada más una toma de saliva desde la boca, un raspadito con un hisopo, entonces a veces hay otros estudios que se hacen desde la sangre, pero
normalmente desde un raspado bucal es suficiente. Hay distintos laboratorios. Lo que les recomiendo es que vayan a laboratorios de genética, particularmente, bueno, al menos en la Ciudad de México, Genoslab, que es uno de los mejores laboratorios. Ah, pero que me aparezco así de... El doctor Iván Martínez Dunker, en el programa de Marta, me dijo que me hiciera un test genético deportivo. Vengo a hacérmelo. Sí, de hecho ellos tienen 100% me lo voy a hacer. Hay que hacerlo, cuentavientes. ¡Qué diversión! Sí, de hecho ellos tienen un test ya muy estudiado con un grupo de genes y de instrucciones que se estudian y te dan pues una calificación hacia qué perfiles vas y que es GenosFit. Entonces pueden ir con ellos, hablan por teléfono, hacen una cita, van, y lo más importante, hay muchos también comerciales que casi te mandan el sobre, mandas y te regresa. Pero a mí lo que me gusta es que tengas una asesoría, que alguien te acompañe a entender esa información. ¿Y quién me lo va a explicar? Entonces ahí mismo en Genoslab, con la asesoría de los genetistas, pues te pueden no solamente dar los resultados, sino decirte y explicarte qué es lo que tienes que hacer. Oye, ¿y si nos traes a Genoslab al programa? ¿Los conoces? Sí, está bien. Sí, claro que sí. Con la doctora Melania Abreu, ya creo que ella ha estado aquí por ya ha estado acá. Sí. No, hay que traer a Genoslab. ¡Qué diversión! Sí. Y hay muchos pues, paneles. Otros estudios, ¿no? De nutrición, de deportes, de cáncer, ¿no? Y que van dando esa información y cada vez es algo que está más a la mano. Por ejemplo, este estudio, pues más o menos está entre 2,500 o 3,000 pesos. A ver, no puedo creer. 100% hay que hacernos este estudio. Muy bien, me parece para entender muy bien. Mejor nuestro cuerpo. Ya sabes. Es Iván Martínez Dunker en Facebook y tiene el mejor Instagram que hay. Dunkerman. Me fascina tu Instagram. Dunkerman o Dunker UAEM en Twitter. Gracias, Iván. Muchas Qué interesante. Gracias, un gusto.